canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo identificar las conexiones de los transformadores, ¿vale? Cómo identificar la bobina primaria de la bobina secundaria, ¿vale? En muchos casos, en transformadores de estos de alterna, no nos viene ninguna nomenclatura, por lo tanto, no sabemos cuál es la entrada de 220 y cuál es la salida de transformación. Por lo tanto, vamos a ver diferentes tipos de transformadores y vamos a enseñar cómo adivinar las entradas de las bobinas del transformador. Así que sin más dilación, vamos a ir. Lo primero, vamos a ver un transformador, de qué se trata. Un transformador siempre lleva dos bobinas o más, pues en este caso este sería de 3 bobinas porque vemos que lleva 0, 220 y 380, ¿vale? Esta sería la primera bobina, que o bien cogeríamos un porcentaje de la bobina para 220 o cogeríamos la bobina entera para 380. Eso en el primario. Normalmente los transformadores transforman el voltaje por inducción magnética, ¿vale? Lo explicaremos en un vídeo más detalladamente, pero a grandes rasgos llevan una bobina con un núcleo ferromagnético y lo que hace de bobina a bobina pasa el voltaje transformado, ¿vale? Y eso dependerá de las vueltas de cada bobina. En este caso ya vemos que tenemos una bobina para el primario y tenemos una salida central para poderle meter 220 o coger la bobina entera y meterle 380. Luego tenemos otras dos bobinas, que una de ellas vemos que es para 26 voltios y tenemos su cero. Y luego tenemos otra bobina más que tenemos 24 voltios y también tenemos su cero. En este caso, este transformador llevaría 3 bobinas en su interior y las tendríamos siempre con el núcleo ferromagnético, ¿vale? Que es esta carcasa que tenemos aquí para poder pasar el voltaje, como ya hemos comentado, por inducción magnética. Luego tenemos otros casos en los que nos aparecen transformadores de este tipo, ¿vale? Todos estos transformadores que estamos viendo aquí, tanto el que acabamos de ver como todos estos que podéis ver por aquí, son para corriente alterna, ¿vale? Si encontramos algo que transforma de corriente alterna de red, en este caso 220, a una corriente continua, ya sería una fuente de alimentación, ¿vale? Hay que diferenciar transformadores de fuentes de alimentación. En este caso son transformadores todos de alterna y transforman el voltaje de entrada que podemos tener en casa, que serían 220, a un voltaje inferior o superior. Puede haber transformadores elevadores y transformadores que reduzcan el voltaje. En este caso son todos reductores, pero nos podemos encontrar también ese caso. Vemos aquí que no nos marca por ningún sitio qué voltajes lleva, ¿vale? Hay veces que en otros tipos de transformadores sí que vemos una nomenclatura, nos dice 220, ya sabemos que esta bobina es la de 220 y estos son los pines que lleva, y aquí tenemos 8,5 voltios y los vemos aquí, los pines. Así ya lo tendríamos, ya sabríamos qué voltajes tendría, pero ya vemos que en este no tenemos nada. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a coger un polímetro y vamos a enseñar cómo identificar las bobinas de cada transformador para saber cuál es la bobina primaria y cuál es la bobina secundaria. Luego nos podemos encontrar transformadores de este tipo, más pequeñitos, que suelen ir integrados en las placas electrónicas. Este lo he recuperado de una placa electrónica, que al fin y al cabo es lo mismo que los grandes, pero mucho más pequeños para poderlos integrar. Los podemos encontrar así, con la bobina por fuera, que podemos intuir el núcleo y las bobinas, pero también nos podemos encontrar de este tipo, que están encapsulados y ahí nos pone ya
el primario 220, 50-60 Hz y ya nos pone el pin, ¿vale? Pin 1 y 5. Y luego debajo tenemos secundario 9 voltios, 1,5 voltiamperios, que eso sería los vatios, y ya nos dice qué relación de transformación lleva. Nos podemos encontrar tanto este caso como este otro en placas electrónicas. Nosotros la prueba la vamos a hacer con un transformador de los grandes, ¿vale? Que podemos encontrar en cualquier electrodoméstico, y ya vemos que nos podemos encontrar tanto un transformador que lleve 2 pines de entrada y 2 pines de salida, como puede ser este, o nos podemos encontrar casos como este, que también vemos que no nos marca los voltajes por ningún lado, y vemos que tiene 2 cables por un lado y por este otro vemos que lleva 4 cables con diferentes salidas. Vamos a repasar un poco las bobinas y vamos a enseñar cómo verlas con un polímetro, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es medir resistencia en cada una de ellas para poder detectar cuál es la entrada, cuál es la salida y conectarlo y saber qué voltajes de salida tendríamos. Lo primero de todo, vamos a hacer unas pruebas con estos transformadores que tenemos aquí, que vemos los voltajes para ver qué valores nos dan. Vamos a encender el polímetro y lo vamos a poner o bien en continuidad o lo pondremos en ohmios, ¿vale? En la escala de ohmios. En este caso lo vamos a poner en la escala de 200 ohmios y vamos a medir este transformador que tenemos aquí. Yo le he puesto puntas de cocodrilo a las puntas del tester para poder ponerlo en los pines del transformador. Como bien veíamos aquí, ya hemos visto que teníamos un primario que le podíamos poner 380 voltios o 220 voltios, y aquí teníamos el 0 que era común. Por lo tanto ya sabemos que es una bobina del que tenemos un tap central para un poco desplazado para poder meter tanto 380 como 220. Vamos a irnos a este lado y vamos a poner las pinzas. Aquí pondremos el 0 y en 120 vamos a ver que nos da 18 ohmios, 17,9, y en 380 ya vemos que nos sube considerablemente en los ohmios, ¿vale? Por eso es muy importante saber que las bobinas del primario normalmente nos van a dar más ohmios que del secundario, como vamos a ver ahora. Vamos a poner el 0 de los 24 voltios y vamos a poner el cocodrilo de 24. Y ya vemos que nos da aproximadamente 2 ohmios. Ya vemos que el primario siempre nos va a dar más ohmiaje que el secundario, ¿vale? Siempre va a ser superior. Vamos a pasar al de 26, que va a ser muy similar la medida, y le vamos a coger su 0. Ahí tenemos otros 2 ohmios aproximadamente, es muy poca la diferencia, es 24 y 26 voltios en alterna, por lo tanto no es mucha la diferencia que nos da de ohmiaje. Otra cosa a tener en cuenta es que si nosotros tenemos 0, como en este caso, ya vemos que la del primario teníamos un 0 común, por lo tanto va a ser una bobina del que han sacado un tap central para repartir los 380 o los 220, en este caso un poco desplazado, y en este caso son 2 bobinas independientes, ¿vale? Tenemos la bobina de 24 voltios y la bobina de 26. Ahora vamos a ver otro ejemplo con este tipo de transformador, que es bastante diferente al que hemos visto, y vemos que igual que en el otro tenemos una bobina que es común para tanto 220 voltios como 127, ¿vale? Dependiendo en el país en el que estemos, pues usaremos una u otra. Y aquí tenemos desplazado el 0 para tanto un voltaje como otro. Luego abajo tenemos 2 pines simplemente y tenemos una salida de 9 voltios. Vamos a medir con el polímetro.
Vamos a coger el 0 primero. Ahí lo tenemos. Y vamos a ponerlo en el 220. En la conexión de 220 ya vemos que nos da 162 y seguramente en la de 127 nos va a dar menos ohmiaje. Ya vemos que nos da un pelín, prácticamente la mitad, 84,5. Si nosotros lo ponemos en los pines de abajo, vamos a ver que va a ser mucho menor los ohmios que nos da. En este caso, 2,4 para la salida. Ahora vamos a ver este otro ejemplo, ya para terminar, de los que están marcados. Vamos a ver que tenemos un primario de 220, tal y como nos marca aquí, y un secundario de 8,5 voltios. Recordamos que estos transformadores son en alterna. Vamos a conectar en el primario. Ahí lo tenemos. Y vemos que no nos marca nada, ¿vale? Hay transformadores que hay que ir subiendo la escala para poder verlo. Subimos ahí y vemos que nos da 616 ohmios. Como lo teníamos en la escala de 200, no nos daba ningún valor. Por lo tanto, subimos de escala y lo vamos viendo. Siempre empezamos en la escala menor. Si lo ponemos en continuidad, también nos va a dar el valor, no tan exacto, pero vemos que también nos da los ohmios. En este caso lo vamos a dejar ahí en 2000 ohmios para que nos marque los 616 que tenemos. Ahora vamos a conectarlo en el secundario. En este caso solo tenemos dos pines, tanto en el primario como en el secundario. No tenemos tap central, por lo tanto vemos ahí que nos marca 0,02. ¿Vale? Está claro que es el secundario. Si no tuviéramos nada marcado aquí, ya solo por el ohmiaje que nos da, sabríamos cuál es el primario y cuál es el secundario. Ahora vamos a ver estos transformadores que hemos dicho que son para placas electrónicas y les vamos a hacer la misma prueba, ¿vale? Vamos a mirar primero este, que es de tipo encapsulado, y luego miraremos este otro. Ya hemos visto que es más similar a los que hemos visto hasta ahora, pero que es mucho más pequeño, ¿vale? Eso nos va a dar un claro indicativo de que estos soportan mucha menos corriente que estos otros, ¿vale? Para hacer las bobinas, si queremos que soporten más o menos corriente, lo que vamos a tener que hacer es subir sección. En este caso, sección de las bobinas, ¿vale? Tanto la del primario como la del secundario. Por lo tanto, ya es un claro indicativo de que por el tamaño no puede llevar tampoco una bobina con una sección muy grande, ¿vale? Por lo tanto, ya es un claro indicativo de que nos va a soportar mucha menos corriente un transformador de estos chiquititos que transformadores ya más grandes como el que vemos aquí. Vamos a hacer una prueba primero con el transformador encapsulado, que como veíamos aquí tenía un primario de 230 y era con el pin 1 y 5. Y luego teníamos un secundario de 9 voltios con el pin 7 y 9. Si nosotros le damos la vuelta, vemos que no tenemos ninguna numeración, por lo tanto vamos a ver primero dónde tenemos las bobinas, ¿vale? En esto se ve más claro porque ya te lo está marcando justo donde está. Esta bobina ya podemos saber que es la de 220 y que van a ser estas dos, pero en este caso lo único que podemos intuir que estas dos separadas serán una bobina y estas dos otra, ¿vale? Pero lo mejor es asegurarnos con continuidad para luego poder medir el ohmiaje. Vamos a colocar una patilla en uno de ellos, ¿vale? Posteriormente lo hemos puesto en continuidad, aquí podemos ver el símbolo, y vamos a probar con todos los pines, ¿vale? Ya vemos que en estos no nos da, como era de esperar, y que en este nos está dando continuidad. Por lo tanto, esta será la otra bobina. Ahí vemos que nos marca el tester, aunque no llega a pitar. Seguramente tendrá más ohmiaje esta bobina que esta otra. Vamos a ponerlo en escala de ohmios
ahí, y vamos a ver qué ohmios nos da. Lo ponemos aquí, ponemos el otro pin, ahí lo tenemos, vemos que no nos marca nada todavía, ahí vemos que no nos marca nada, por lo tanto vamos a ir subiendo de escala. Ahí lo tenemos, será de 3000 con 90 ohmios más o menos. Y vamos a medir la otra bobina. Ahí lo tenemos, vemos que no nos marca nada, seguramente será más pequeña. Ahí lo tenemos. Nos da 17 ohmios, por lo tanto ya sabemos que esta será el secundario y esta otra que nos daba, como ya hemos visto, aproximadamente unos 3080 ohmios, tal y como vemos aquí. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, ya sabremos que esta será el primario y esta el secundario. Ahora vamos a ver este caso, que como podemos apreciar no nos marca el voltaje por ningún sitio y además tenemos 3 cables en cada lado, como podemos apreciar. Ya podemos intuir que por la sección del cable seguramente esta sea la bobina del primario y esta sea la bobina del secundario. ¿Por qué tenemos 3 cables? Podemos tener incluso más cables dependiendo de los voltajes, ¿vale? Sobre todo en la salida. Aquí podríamos tener hasta 6-7 cables dependiendo de todos los voltajes que hayan querido sacar del transformador. En este caso tiene tap central, seguramente en la salida tendrá la mitad por cada lado y si cogemos todo nos dará la medida de toda la bobina. Pero en la entrada también tenemos 3 cables, ¿vale? También tenemos tap central, es una bobina de primario y una bobina de secundario, lo único que han sacado un cable del centro de la bobina o similar al centro, puede estar un poco desplazado dependiendo de los voltajes que nos interesen, en este caso para este transformador. Lo que vamos a hacer va a ser medir entre los cables y lo apuntaremos en una libreta para ver qué valores tenemos y qué bobinas tenemos para poder conectarlo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectar entre rojo y negro, ¿vale? De los cables más gruesos que tenemos, podemos empezar por donde queramos, en este caso yo voy a empezar por los cables más gruesos y vamos a conectar el cocodrilo entre rojo y negro. Aquí los tenemos, conectamos y vemos que nos da 715, ¿vale? Lo vamos a apuntar en la libreta, entre rojo y negro, 715 ohmios. Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a cambiar con el amarillo, entre rojo, o sea, entre amarillo y negro, y nos da 285. Por último, vamos a probar entre amarillo y rojo. Y nos da 430. Por lo tanto, ya podemos intuir que como entre rojo y negro tenemos 715, que es el valor más alto, seguramente aquí conectaremos 220 voltios. Y que en la de 430 seguramente será para 110 voltios o 120 voltios. Y podemos apreciar que aquí en medio tenemos este valor, que si sumamos los dos valores pequeños nos van a dar el valor que tenemos mayor. Entre rojo y negro tendremos toda la bobina, entre azul y rojo tendremos la mitad de la bobina y entre azul y negro tendremos la otra mitad de la bobina. Como podemos apreciar, está un pelín desplazada. Esto se suele hacer porque como serán 120 voltios, seguramente no coge justo la mitad, coge un pelín más. Por lo tanto, tendríamos esta medida para este voltaje.
Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros cables que tenemos en el otro lado del transformador y vamos a probar. Aquí ya podemos intuir que como solo tenemos dos colores, seguramente los blancos será la bobina entera y el azul será el tap central, ¿vale? Lo que nos hará es partir la bobina en dos, ¿vale? Si por ejemplo tenemos 12 voltios entre los blancos, con un blanco y un azul tendremos 6 voltios y con el otro blanco y el azul tendremos otros 6. De todas formas, vamos a mirarlo y vamos a ver qué tenemos entre los blancos. Ahí lo tenemos, vamos a bajar la escala y vemos que entre blanco y blanco tenemos 5,3 ohmios. Si ahora quitamos un blanco y lo ponemos en el azul, vemos que tenemos 3,6. Y si ahora cambiamos de blanco y lo ponemos en el otro, tenemos 3,5, más o menos la misma medida que teníamos en el otro. Por lo tanto, aquí ya podemos intuir que tenemos una bobina entera entre los blancos, que sería de 5,3, ¿vale? Va a depender mucho también de la temperatura a la que estemos, pero aproximadamente va a ser de unos 5 ohmios, 5 ohmios y medio. Y luego, si cogemos el azul, que es el tap central, entre un extremo de la bobina tendremos la mitad y entre el otro extremo de la bobina tendremos la otra mitad, en este caso cogiendo los blancos, ¿vale? Por lo tanto, ya vemos que entre los blancos tenemos 5,3 y que si sumamos las medidas del blanco con el azul, que vemos que es el tap central, nos da un pelín más que toda la bobina, ¿vale? Pero ya podemos intuir que con el azul sería el tap central y que entre los blancos sería la bobina entera, ¿vale? Hay veces que nos da un valor más exacto, y a lo mejor puede ser exactamente justo la mitad, en este caso sería 5,5, pues aproximadamente sería 2,75, por ahí, y podríamos ver que es justo la mitad. En este caso es un pelín más, pero ya vemos claramente que, como hemos hecho las medidas, la medida más grande nos daba con los cables blancos y si cogíamos el azul, que como ya hemos dicho es el tap central, nos daba valores más inferiores y que además se parecen mucho entre sí. Ahora lo que hemos hecho, lo hemos conectado, lo hemos puesto en escala de voltios, ¿vale? En este caso 20 voltios, no creo que supere los 20 voltios. Y ya hemos visto por la libreta que la primera medida que hemos tomado eran las cifras más altas, por lo tanto esto iba a ser el primario y las medidas más bajas va a ser el secundario. Por lo tanto, aquí en la entrada entre el rojo y el negro, tal y como hemos visto que eran 715 ohmios, hemos conectado 220 voltios, 220, 230 voltios. Y lo hemos conectado a una pequeña clavija de cualquier electrodoméstico viejo que tengamos por ahí para poder hacer la prueba. Hemos cogido los dos cables blancos, ¿vale? Que como hemos visto era la bobina entera del secundario, y hemos cogido la bobina del primario más grande, ¿vale? Para conectarlo directamente a red. Conectamos y vemos que nos da 15,92. Si nosotros ahora cogemos el tap central, aproximadamente nos va a dar la mitad de 15, ¿vale? Más o menos estará en el centro de la bobina, el tap central, por lo tanto nos va a dar justo la mitad de voltaje. Ahí lo tenemos, 7,95, aproximadamente unos 8 voltios. Y si volvemos a cambiar, cogemos el tap central, pero cambiamos el blanco. Ahí lo tenemos, conectamos otra vez. Y vemos que nos da justo la mitad, ¿vale? Ya vemos que es el tap central, el azul,
y que los blancos es la bobina entera, tal y como hemos visto. Por último, tenemos este otro caso que tenemos 2 cables por un lado y tenemos 4 cables por otro, ¿vale? Aquí lo que nos puede pasar es que sean todos del mismo color y no sepamos cuál es la bobina, ¿vale? En este caso yo ya me los he marcado porque es un transformador que uso habitualmente, pero puede ser que sean todos del mismo color. De hecho, estos eran todos negros, como podéis apreciar ahí, y ya tuve que repasarlo en su día. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a medir esta bobina que tenemos sola para ver. Ya podemos intuir que seguramente será el primario, pero aún así vamos a comprobarlo, ¿vale? En este caso ya podemos ver aquí que el bobinado del secundario es mucho más grueso que el bobinado del primario, ¿vale? Eso quiere decir que este transformador está preparado para aguantar mucha corriente, ¿vale? En este caso para soportar mucho amperaje. Veremos en otro vídeo cómo saber el amperaje de los transformadores, ¿vale? Con una pequeña resistencia, y por eso tenemos el bobinado del primario es mucho más fino y el bobinado del secundario es mucho más grueso para soportar el amperaje, ¿vale? Tendrá menos vueltas, pero la sección es más gruesa para soportar la carga o el calentamiento por el consumo, en este caso por la corriente. Vamos a mirar primero estos dos. Vamos a ponerlo en escala de ohmios. Ahí lo tenemos. Y le colocamos los cocodrilos. Ahí lo tenemos. Nos está dando 44 ohmios con 8 aproximadamente. Y ahora vamos a ver qué bobinas tenemos aquí, ¿vale? Nosotros, como no sabemos qué bobinas tenemos, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlo en continuidad y ir uno por uno mirando cuál nos da. Este vemos que nos da, este no nos da y este tampoco. Por lo tanto, ya sabemos que estos dos cables de aquí son una bobina. Vamos a mirarlo en ohmios. Lo colocamos y vemos que tiene 1,8. Por lo tanto, ya podemos intuir que estos dos será otra bobina. Le colocamos los cocodrilos igualmente. Ahí lo tenemos. Y también nos da 1,8. Por lo tanto, tenemos dos bobinas que tienen la misma resistencia. ¿Vale? Ya vemos, aquí tenemos 1,8. Y aquí abajo nos da prácticamente lo mismo. Por lo tanto, ya hemos visto que esta es la medida más grande que tenemos, 44. Por lo tanto, vamos a enchufar aquí la corriente directamente de red, ¿vale? Directamente a 220. Y vamos a ver qué voltajes nos dan en las bobinas. Vamos a conectarlo a un pequeño cable con la clavija, igual que hemos hecho antes, y vamos a ver qué voltajes tenemos. Una vez lo tenemos conectado, ya nos hemos dejado aquí separada una bobina de otra y vamos a conectarlo. Lo conectamos y vemos que nos da aproximadamente 6 voltios, ¿vale? Se queda 5,87. Vamos a probar en la otra bobina. Ahí lo tenemos. Y vamos a conectar. Vemos que nos da un poquito más, nos da 8,51. Ya hemos visto que en el ohmiaje, en ohmios, nos daba prácticamente lo mismo, pero el voltaje nos cambia. Por lo tanto, es un pelín más grande que la otra bobina que hemos medido antes. Esta nos daba aproximadamente unos 6 voltios y esta nos está dando 8 voltios y medio aproximadamente. Una vez vistas las dos bobinas, ¿vale? Algo muy interesante que podemos hacer aquí es unir las dos bobinas, ¿vale? Ya hemos visto que aproximadamente una nos daba
6 voltios y la otra aproximadamente 8 voltios y medio. Por lo tanto, si ahora nosotros unimos cada extremo de la bobina, ya hemos visto que teníamos aquí una y aquí otra. Si unimos dos extremos de la bobina, de esta manera, vamos a poner una pequeña ficha, lo tendríamos de esta manera y ahora vamos a medir voltaje entre las otras, ¿vale? Aproximadamente nos tiene que dar entre 13 y 14 voltios y vamos a poner el polímetro en 20 voltios alternos. Conectamos y vemos que nos da 14,45, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido conectar las dos bobinas que lleva del secundario en serie para sumar los voltajes. Algo muy interesante en transformadores de este tipo, que llevan bobinas así separadas, porque podemos sumarlos y jugar con el voltaje según nos interese. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo identificar los cables de transformadores como este o similares, transformadores de alterna, muy comunes en las máquinas, sobre todo si recicláis materiales como yo, de máquinas viejas o rotas. Nos viene muy bien saber cómo identificar los cables para poder conectarlos con total tranquilidad y no tener problemas a la hora de identificar sobre todo las bobinas, los cables y aprovechar estos viejos transformadores para nuestros proyectos. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. Nos vemos.